Asesoría jurídica como cada martes aquí en Radio Calvia y como casi siempre con Nicolás Emery. Nicolás, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, desde el estudio. días. Y también con Eva Rondón. ¿Qué tal, Eva? Muy buenas. Buenos días. Hoy para seguir un poco el hilo de la semana pasada, ¿no, Nicolás? Bueno, la semana que viene, la semana pasada, y esperemos que en las próximas semanas la idea es de intentar aclarar aquellas dudas a los oyentes sobre la declaración de renta, que ya mismo tenemos que empezar a pasar cuentas con Hacienda. Sí, como cada año. Esto ya es nada, el día 11 de abril empezaba, ¿no? Dijimos. Exactamente. El día 11 de abril. Para introducir un poco, te dejo que me cuentes un poco de lo que vamos a hablar, porque sé que hay temas que no repasamos la semana pasada, hay temas que todavía quedarán por repasar incluso para la semana que viene, pero a grosso modo, más o menos, ¿qué podemos resolver hoy? Vamos a ver, lo que vamos a mirar un poquito, la distinción de lo que es el usufructo de la nuda propiedad a la hora de hacer la declaración, cuando uno es propietario y el otro es el que tiene el derecho de uso. ¿Qué ocurre en el caso de fallecimiento de uno de los cónyuges cuando se están haciendo las declaraciones conjuntas? Por otro lado, también hay una cosa que suele aparecer de tanto en cuando, que son los atrasos en nómina. Pues un poco dar un repaso a una serie de temas que son temas que nos surgen en el despacho, surgen cada año, y que a veces la gente pues no sabe cómo actuar. Un poco esto es la idea de hoy. Recordar que aquellas personas que no cobren más de 22.000 euros, pues no están obligados a presentar la declaración de renta, a no ser cosa que tenga derecho a unas bonificaciones, unas reducciones para poder obtenerlos, pues tendrán que presentar su declaración de renta. Que la gente, antes de presentar el borrador, como ya dijimos la semana pasada, y la otra, que revisen el borrador, porque suele y puede haber errores. Los errores vienen porque, como hay una multitud de gente que son los que facilitan los datos a la agencia tributaria, no es que tú presentes las declaraciones en papel y después es una persona de la agencia tributaria que los pica, sino son las empresas normalmente los que facilitan a través de los resúmenes anuales las imputaciones que tienen cada uno. Inclusive exactamente lo mismo ocurre con los préstamos hipotecarios y los seguros de vida, pues, y venta de acciones. Pues todo esto viene informado, ya lo tiene la información la agencia tributaria, y es muy importante que toda esta información se revise a la hora de presentar la declaración de renta. Todo ello para poder arrascar algún euro de lo que tenemos que pagar. Ya pusimos unos ejemplos la semana pasada de cómo podíamos reducir la factura fiscal, pero esto se tiene que hacer durante el año y no cuando ya tenemos el filete ya churrascado, como se dice. Pues hay que hacer los deberes, y lo que decimos siempre, que la gente que se ponga en manos de profesionales para hacer la declaración de renta. Bueno, vamos a entrar un poco en el tema. Tenemos varias preguntas a las que responder. Antes de nada, el tema del usufructo, quiero que me resuelvas un poco qué significa este concepto. Bueno, el usufructo es, todo propiedad pues se distinguen dos cosas: lo que es la nuda propiedad, que es la propiedad del inmueble, en este caso. Y después está el uso y disfrute del inmueble. ¿Quién tiene los derechos por utilizarlo, no sea ya a título particular o sea a título como de inquilino o de cesión a un tercero? Claro. Pues claro, hay dos propietarios. Esto suele ocurrir, normalmente suele aparecer estas figuras cuando hemos hablado de que los padres hayan donado en vida a sus hijos la nuda propiedad del inmueble, y ellos se reservan lo que es el usufructo para tener el beneficio y para que no les peguen una patada y lo saquen a la calle, que a veces se ha visto. O también se ve mucho en casos de fallecimiento. Cuando hay una herencia, pues si no se ha hecho testamento, hay pues las herencias, pues a la hora de declararlas, de aceptarlas, hay varias fórmulas a seguir, y una de ellos que es si el cónyuge pues se queda con el usufructo de parte de lo que se hereda si no hay en este momento testamento. Y
y Eva nos explicará cómo funciona la tributación en estos casos de usufructo y de nuda propiedad. Venga. Vale, en caso de tener un inmueble con usufructo, el que tiene, al estar alquilado el inmueble, por ejemplo, Ajá. el que tiene que declarar esos rendimientos del inmueble es el usufructuario. El que lo disfruta. El que lo disfruta, porque tiene el uso y disfrute del inmueble. Y el de la nuda propiedad no tiene que declarar nada en la renta por ese inmueble. Esta no me la sabía, esta es bastante interesante. Bueno, esperemos que no tengas que la situación, y si te pasa es que ya serás mayorcito. Claro, sí, ¿no? Porque ¿qué tiene que pasar? Como te he dicho antes, normalmente ya cuando ha habido una donación, ya que los padres pues dicen, bueno, voy a distribuir mi herencia. ¿Pero son siempre estos casos o hay más casos? No, hay más casos. Digamos, por ejemplo, hay gente pues dice, bueno, sobre todo, yo lo he visto sobre todo en ciudadanos alemanes, que lo que hacen, que lo que compran inmuebles lo compran con sus hijos, y ellos el inmueble lo compra el hijo y ellos se reservan el usufructo. Siempre hay una connotación tributaria de ahorro de impuestos. Claro, en este caso, si es extranjero y dependiendo de la valoración del inmueble, pues la propiedad, lo que es el patrimonio, lo pagaría el dueño del inmueble, si es una vivienda que vale más de 700.000 euros, y lo que es la renta de uso de la renta presunta que hay en el caso de viviendas, pues lo pagaría el usufructuario. También hay que pensar que todos los gastos que se soportan en la vivienda los soporta el usufructuario, o sea que la contribución, la comunidad, todo lo paga el usufructuario, y el de la propiedad recupera la posesión del bien una vez fallecido la persona que es propiedad del usufructo, si es un usufructo vitalicio. Y después hay unas normas de valoración que la norma de valoración del usufructo y la nuda propiedad se hace de acuerdo con la edad del que ostenta el beneficio del usufructuario. O sea que se da menor valor al usufructo que a la nuda propiedad. Vale, o sea que en caso de inmueble alquilado, el que disfruta de este inmueble, de este piso o de esta casa, es el que tiene que declarar. Tenemos más ejemplos que poner en cuanto a declaración de la renta. Por ejemplo, cuando hablamos de declaración conjunta y un matrimonio, pues cuando hablamos de que un matrimonio hace la declaración conjunta, pero una persona del matrimonio fallece, ¿aquí qué pasa? En este caso, cuando fallece uno de la unidad familiar, ya no pueden hacer la declaración conjunta. La tienen que hacer individual cada persona. Solo hay un caso en el que podrían hacer la declaración conjunta cuando el fallecimiento se produce el 31 de diciembre. Si se produce en otra fecha, la declaración tiene que ser individual. ¿Y eso? Porque no está todo el año. Si tú falleces el 20 de diciembre, no ha estado todo el ejercicio fiscal. Porque, ¿qué ocurre? Que el cónyuge que sobrevive hace la declaración de renta por 365 días. Ajá. Y el fallecido, sus herederos o su representante, hará la declaración desde el principio del año hasta la fecha de fallecimiento. O sea que se prorratean todos los beneficios que puede tener, digamos, de reducciones por obligación personal, todos los beneficios que puede tener, se prorratean hasta el día del fallecimiento. Hará la declaración y el responsable de hacer el ingreso son los herederos del fallecido. Ajá. Por lo tanto, se hacen dos declaraciones, una individual por el cónyuge, que sobrevive por 365 días, y otra declaración para el fallecido por los días que ha estado en vida durante el año. Vaya, qué curioso. No, bueno, hay cositas. Sí, no, sí. no, hay que sacarle punta, digamos. Parece ser fácil la declaración de renta, claro. pero se te puede complicar con tonterías. Sí, sí, no, desde bueno, luego. que el fallecimiento la muerte no es una tontería, pero no. se te complica. Te hemos entendido, Nicolás, te hemos entendido. No vamos a banalizar nada. No. Bueno, más cuestiones. Tenemos en este caso y además una pregunta de un oyente que, pues bueno, también tiene dudas acerca de la declaración de la renta. Vamos a escucharla. Hola. Un segundito, que tenemos problemas con el audio. Hola, ahora buenos sí. días. Mi nombre es Tony y mi pregunta es simple. No sé si la respuesta también lo será. Me gustaría que el señor asesor me dijera si es más beneficioso hacer la renta de forma individual o hacerla conjuntamente. ¿De qué depende? Muchas gracias por la respuesta. Bueno, pues aquí está la pregunta, Nicolás. Tiene miga la pregunta. Sí. Vamos a ver.
Por lo general, dependiendo de las circunstancias, las declaraciones son más ventajosas, en dependiendo del caso son más ventajosos si se hace en conjunto, dependiendo lo que está la renta que tiene el cónyuge, o sea que uno de los cónyuges, uno tendrá una renta importante y el otro puede tener una renta no tan importante. En este caso, puede ser en determinados casos económicamente hacer una declaración conjunta. Yo, desde luego, normalmente siempre estamos aconsejando, a lo mejor es por deformación profesional, pero nosotros siempre aconsejamos hacer la declaración separada. Sí. Y a veces no crea problemas porque la gente se cree, bueno, me quieres hacer la declaración de renta porque así me cobras una renta extra o lo que sea, pero no. Hay un matiz que ya no tiene tanto que ver con la declaración de renta en sí, sino con la responsabilidad que recoge el otro cónyuge. Claro, cuando hacemos una declaración conjunta, lo que ocurre es que ambos son contribuyentes. Supongamos un señor que tiene un bar en el Paseo de Palmanova, que el bar lo explota como persona física y su mujer no trabaja. Pues, indudablemente, esto es un caso de que será mucho más beneficioso hacer la declaración conjunta, porque le saldrá a pagar unos 1.000 euros menos en la declaración, dependiendo de las rentas, más o menos. ¿Qué ocurre? Que en el caso de que este señor tenga una inspección de Hacienda o tenga un control o haya consignado los datos erróneos en la declaración de renta y se levanta una nueva liquidación, que posiblemente con la nueva liquidación le hubiese salido más conveniente hacerlo por separado, pues ya no lo puede hacer por separado. Siempre tiene que la liquidación, desde el momento que se presenta y no se renuncia a él antes del plazo voluntario, esta declaración de renta siempre será conjunta. ¿Qué ocurre? Que el otro cónyuge se hace cargo de la deuda que ha generado el esposo o la esposa, digamos, se hace cargo. O sea que, en pocas palabras, si a mí me levantan un acta, porque hemos hecho la declaración conjunta, me levantan un acta y he hecho la declaración de renta y me sale una deuda mayor, no es que uno de los cónyuges sean responsables, sino los dos. Y esto puede ser perjudicial para el otro cónyuge, porque si uno no puede pagar, pues tendrá que responder el otro, y no es una derivación de responsabilidad, sino como es contribuyente, es responsable directo de la deuda. Otra cosa es la sanción, pero no entraremos en esto. Y claro, y en momentos determinados, dependiendo de las cuantías que se vayan generando, nos podemos encontrar de que un supuesto delito que vas a complicar al otro cónyuge sin necesidad de hacerlo. O sea que todas aquellas personas que están haciendo la declaración de renta de forma conjunta y tengan negocio, que se lo piensen, porque en un momento dado pueden de alguna manera poner en peligro el patrimonio del otro cónyuge. Como estamos en una isla donde prevalece la separación de bienes, pues me podían embargar al cónyuge los bienes que son propietarios por una deuda del otro cónyuge. O sea que hay que ir con cuidado y no solamente pensar con lo que me sale a pagar, sino las repercusiones que pueda existir posteriormente, sí, por esta declaración. O sea que en reglas generales mejor hacerla individual, vaya. Nosotros por norma aconsejamos hacerlo de forma individual, porque la mayoría de las declaraciones que hacemos son de empresas. Si son dos jubilados, indudablemente no hay ningún problema. Es cuando hay un negocio de por medio que tienen que pensar que pueden, sin quererlo, perjudicar al otro cónyuge. Bueno, pues espero que se ve más a menudo, y se ve bastante a menudo. Sí. Sí. Espero que haya quedado resuelta la pregunta del señor Toni Ramis desde Palmanova, que nos hablaba. Bueno, tenemos más temas, más cuestiones que abordar. Si se cobran atrasos de años anteriores, ¿cuándo se hace la declaración de la renta? Eva. Vale. Yo me quedo seco. Vale, si estos atrasos se cobran al año, cuando tienes que hacer la declaración de renta en los primeros 6 meses, los podremos declarar en la declaración de renta normal, ¿vale? Pero si estos atrasos los cobras una vez terminado el plazo de presentación de la declaración de la renta, que es el 30 de junio, se tendrá que hacer una declaración complementaria al año de que corresponden los ingresos de atrasos. Ajá. Cuando hablamos de atrasos... Estamos hablando de atrasos, por ejemplo,
Se da mucho el caso, por ejemplo, con los funcionarios, y sobre todo donde más lo vemos nosotros es sobre los policías municipales. Los policías municipales, aparte de hacer sus jornadas, también hacen horas extras. Ajá. Porque hay necesidad de hacerlas, digamos. Y claro, y muchas veces no está presupuestado en el presupuesto el poder pagar estas horas extras, y estas horas extras se cobran un ejercicio o 2 ejercicios más tarde. O sea que no es bastante común de que no se cobren en el ejercicio. Por lo tanto, pues yo estoy el funcionario o este policía, pues de alguna manera en el mes de marzo del 2023 o pongamos el 2022, cobre unos atrasos que corresponden al año 2020. Pues ¿qué tiene que hacer? Pues va a coger su declaración de renta de 2020, y antes del vencimiento, normalmente lo tiene que hacer en el plazo de un mes, pues lo que ha cobrado le habrán aplicado como una retención del 15%, que es lo mínimo que se tiene que retener en estos casos, y hará una declaración de renta del ejercicio de 2 ejercicios atrás en este mismo ejercicio. O sea que este año haría 2 declaraciones de renta: la complementaria de su renta del 2020 y su declaración de renta, como lo que estamos haciendo, es de 2022. La agencia tributaria lo persigue mucho. Como recibe una notificación del consistorio, del ayuntamiento, diciendo hemos pagado a todas estas personas Claro, lo tiene muy controlado, ¿no? Lo tiene muy controlado. La agencia lo tiene muy controlado porque hay una información. Además, como somos nosotros los que tenemos que suministrar, cuando digo nosotros, somos los pagadores, en este caso el ayuntamiento, o nosotros mismos como empresarios somos los que tenemos que comunicarlo, pues salta la alarma enseguida. Otro caso que te puedes encontrar es que, por ejemplo, un trabajador que lo hayan despedido y no haya cobrado a la empresa y tenga que pasar un procedimiento judicial, cobra unos salarios de atrasos, salarios no dan de venga o de ejercicio, y los perciba del Fogasa, que el Fogasa es la entidad que de alguna manera lo que hace es garantizar que en caso de fallido de la empresa se hace cargo de los salarios de la mitad, de los salarios o de las deudas que pueda tener la empresa con los trabajadores, con unos límites. Claro, tú te puedes encontrar que en el 2019, que sería una cosa muy normal, que entre que hayas pasado por el SMAC, hayas pasado, o el TAMIP, hayas ido a juicio, no haya comparecido la empresa, tengas que pedir la ejecución y tal, así como están los procedimientos en lo social, pues te puedes tirar 2 o 2 años y medio. Por lo tanto, cobras del Fogaso una renta del año N-2 y por lo tanto lo tienes que declarar cuando lo percibes. Pues no solamente es el sector funcionario, también puede ser un trabajador, y ahora que va a haber una lluvia se prevé una lluvia de empresas que cierren o que presenten concurso de acreedores por la situación de incremento de los tipos de interés y por la resaca del COVID y la guerra de Ucrania, pues que empiezan a cerrar y estos trabajadores no cobren. Yo leía un caso de una empresa del FAN esta mañana que ha pasado, pues cuando cobren su dinero, que lo cobrarán algún día, pues tendrán que presentar una declaración complementaria del año tal. Si no lo hacen, pues viene la señora Montoro, no sé, ya me confundo con las dos, nos viene con la sanción del 33% por no presentar la declaración en plazo, y ocultación y sanciones graves. O sea que para evitarse una carta de Hacienda, que hagan las cosas bien. Bueno, pues si cobramos algún atraso entre enero y junio, pues eso, hay que declararlo. Más cuestiones. Esta te va a gustar a ti, está seguro que me la respondes tú, Nicolás, porque habla de los autónomos. Si arrancamos entiendo que es en este año como autónomos, ¿tenemos reducciones? Venga, o se la dejas a Eva también. Vale, que de esto sabe más que yo. Lo digo porque a ti el tema de los autónomos te encanta. Digo, pues, seguro que me responde Nicolás. No, vale. Sabe más de esto que yo. Venga, pues dale. Si se inicia una actividad y en el año anterior no se ha tenido ninguna actividad económica, nos podemos aplicar un 20% de reducción en los rendimientos netos de la actividad. Un 20%.
O sea, nos reducimos el rendimiento neto en un 20%, siempre y cuando los rendimientos netos de la actividad no superen los 100.000 euros, que bueno, que ya es una actividad bastante importante. Sí. Y esta reducción no la podemos aplicar en el año que iniciamos la actividad y en el siguiente. O sea, en 2 ejercicios fiscales nos podemos aplicar esta reducción. Solo por matizar, siempre que hablamos de actividad, hablamos de ser autónomos. Ser autónomos. Haber trabajado en una empresa no cuenta como actividad económica, entiendo. No, ser autónomos. Solo por matizar, ¿eh? Vale. No, y para matizar, estamos hablando de negocio persona física y que lleve su contabilidad a través de la contabilidad que no vaya por estimación objetiva. O sea, que tiene que llevar necesariamente la contabilidad y liquidar sus impuestos, ingresos menos gastos, entonces tiene este beneficio. Y no tiene que haber realizado esta actividad en el pasado. Digamos, es muy importante. Ese es el requisito principal. No es la trampita de decir, bueno, este año me doy de alta yo y el año que viene mi mujer y después alta. No, esto no vale. Esto no vale. No, son medidas que se han ido introduciendo que ayudan. Nosotros el otro día hicimos una declaración de renta, yo lo hice, no tuve en cuenta la reducción y salía 4.000 euros a pagar. Eva lo tuvo en cuenta y le salía 0. Pues Eva lo hizo bien. Menos mal. Bueno, más cuestiones. Si mi cónyuge tiene una discapacidad, ¿qué requisitos hay para que se pueda cobrar 1.200 euros al año? Vale. Que el cónyuge tenga reconocida una discapacidad del 33% superior y que no cobre rentas superiores a 8.000 euros. Es decir, si mi cónyuge no cobra rentas superiores a 8.000 euros y tiene reconocida una discapacidad, cuando yo haga la declaración me podré aplicar esta reducción de 1.200 euros. Ajá. Ojo, una matización también es que estas 8.000, podemos encontrarnos que la discapacidad que está cobrando el cónyuge sea una discapacidad que no está sujeto o que está exenta o que no hay que tributar por ella. En este caso los 8.000 son aquellos 8.000 que sí hay que tributar por ello. Si una persona tiene una invalidez que no tributa, una gran invalidez, tiene reconocida por el Consell la discapacidad, entonces no solamente juega si es una renta que tributa, o a lo mejor cobrando unos alquileres y que sobrepasen los 8.000 euros. Por lo tanto, hay que distinguir si está exento o no la retribución del cónyuge. Pero bueno, esperemos no tener muchos casos de estos. No llegará a eso, vale. Quedan 5 minutillos, vamos a abordar 2 últimas cuestiones para ir acabando que son de interés. Por ejemplo, si tú vives con tu padre o tu padre vive contigo y ya es mayor de 65 años, te lo puedes reducir de la renta, entiendo, y entiendo que también hay algunos requisitos, ¿no? Eva. Pues los requisitos Eva son o Nicolás, me da igual. Los requisitos, que te corrija ella, porque los requisitos son más o menos lo mismo, que ¿sí? El nivel de renta de la persona no supere una cantidad determinada y que realmente que esté viviendo efectivamente en la vivienda. Que dependa de ti también, entiendo, ¿no? Un poco que tenga una dependencia directa, sí. Ahí creo que ¿cuánto es la reducción? ¿Unos 4.000 euros? Sí, que no cobre más de 8.000 euros. Lo que te he dicho antes, los mismos 8.000 euros que no puede tener una muy pensión. Parecido al caso anterior. No puede tener una pensión que supere los 8.000 euros. Difícilmente, porque hoy en día la pensión mínima está sobre casi los 800 euros por mes, multiplicamos por 12. Pero bueno, reduciendo a lo mejor entraría. Y que viva efectivamente. Y lo que hace es reducir la base imponible no es que tengamos un ahorro de 4.000, pero lo que tiene es un ahorro de reducción de la base imponible, o sea que pasamos de la base imponible a lo mejor de 30.000 a 26.000 y empezamos a pagar impuestos sobre los 26.000. Estos serían los requisitos y el beneficio que puede tener. Importante tenerlo empadronado, poder justificarlo, aunque el padrón, la agencia tributaria no lo toma como suficiente ciencia para decir que la persona vive ahí, tener medios de prueba que en el caso que te lo cuestionen, que a veces últimamente están mandando muchos requerimientos para que se acredite pues este tipo de cosas. Pues oye, justifica que vive tus padres contigo, justifica que sean mayores de 65 años. Preséntame el libro de familia para que pueda ver que son tus hijos, claro, que son tus padres. Hay que tener la información a mano porque solamente nos dan 10 días y
1 o 2 días del susto que te dice, bueno, ¿y quién me está pidiendo la agencia tributaria que tengo una carta? Luego solo te quedan 8. Solo te quedan 8. Búscate al asesor para que te ayude o pide cita previa en la agencia tributaria y a lo mejor ya se te han pasado los días. Por lo tanto, cuando tenerlo todo a mano es lo más importante, ya lo comentamos la semana pasada. Y ya la última, sobre todo para la gente que empieza con el tema de la renta. Si un año haces la renta, no estás obligado a presentarla cada año, ¿o sí? No. No, O sea que la renta es anual. Cada año puedes tener unas situaciones distintas. Un año, pues, lo que hemos hablado, que hay mucha gente que lo quiere hacer conjunta porque sí, nosotros no lo aconsejamos, pero que no hay ninguna obligatoriedad de una continuidad en el tiempo de hacerlo de una manera o de otra en la renta. Lo que os he dicho antes, yo siempre aconsejo hacerlo por separado. Y ya no tanto por lo que nosotros podemos cobrar por hacer una renta extra, sino más por las responsabilidades que conlleva hacer una declaración de renta conjunta o separada. Lo que no hemos dicho es qué pasa si en un año tienes que presentarla y no la presentas. Al padredón. Pues lo primero que te hacen es mandar un requerimiento de información. A ver, usted me ha presentado la declaración de renta. Para los despistados está bien saberlo, que a nadie se le escape si tiene que hacerla. A ver. Como tú, por lo que veo. Bueno, yo de momento no me toca, hasta el día 11 de abril no me empieza a tocar. Que veo que ya... primero te mandan un requerimiento porque puede ser que la declaración no esté presentada, que esté presentada y no lo tengan. Después te mandan la información mandándote una declaración con una propuesta de liquidación, diciendo, bueno, esto es así, y es como si fuese el borrador. Hay que mirarlo, no hay que aceptarlo, tal. Y después, cuando ya te dicen lo que tienes que pagar, lo pagas. Si no lo recurres, dices estoy de acuerdo, lo pagas. Y una vez pagada, al mes, o los 2 meses, y antes del plazo de 3 meses, suele venir una sanción que, dependiendo del importe que has dejado de ingresar, pues la sanción puede estar graduada como leve o como grave. Hasta 3.000 euros es una sanción leve y a partir de 3.000 euros es una sanción grave. Hombre, la leve ya no es apetecible, ¿eh? Es lo que hay. Y después de esta sanción, si la pagas, tiene una reducción. Si no la pagas o si no estás conforme con la liquidación, pierdes la reducción que tienes si estás de acuerdo. Y si no lo pagas en plazo, tienes un recargo del 25% de recargo de apremio. Me parece, no sé, que pierdes. Lo conveniente es hacer la declaración. Y punto. ¿Has tenido muchos casos? ¿Habéis tenido muchos casos de gente que no le ha presentado? No lo sé. Sí, a lo mejor nos vienen entre 50 y 70 personas al año que no me ha parecen presentado. Muchas, ¿no? Sí, pero son gente que a veces te sorprende, que son gente en un momento determinado que creían que no estaban obligados a presentar. Porque no llegaban a lo mejor al mínimo. No llegaban al mínimo. ¿Y por qué no llegaban al mínimo? Porque tenían un perceptor de que no sobrepasaba los 22.000 euros. Después te venían y dicen, no, es que yo cobré la ayuda a los vehículos. ¿Cómo era? El plan PIBE. El plan PIBE. Tengo una ayuda de plan PIBE de 2.500 euros porque me he comprado un coche. Claro, sobrepasa los 1.500 euros, claro. ¡Pam! Tenías que hacer declaración de renta. Claro. No lo sabía. No se acuerdan de poner que el desempleo, que creían que el desempleo no le llegaba a los 1.500 euros. Normalmente son casos de gente que creía que no estaba obligada a hacer la declaración de renta y después resulta que sí lo hace. Otro caso muy, muy común que nos suele ocurrir, una persona que no tiene ingresos, tiene una pensión mínima de 9.000 o de 12.000 euros al año, y después no está obligado a presentar la declaración de renta y después resulta que tiene una serie de viviendas. Y la imputación de rentas que tiene, porque aunque tú tengas una vivienda, tienes que declarar como si tuvieras un ingreso, le sobrepasaba los 1.500 euros y le obliga a hacer la declaración de renta. Por lo tanto, en todos los casos es muy importante pedir, oye, ¿estoy obligado? ¿No estoy obligado? Pues sí, para evitar sustos. Lo que sí viene muy bien para estas cosas es fijarse en el borrador. Nosotros siempre pedimos el borrador o pedimos los datos fiscales de los contribuyentes para verificar si cuando vienen no nos han dicho todo. Porque a veces con este impreso, con el documento que se puede bajar de la agencia tributaria, nos encontramos que nos sirve de guión
y de recordatorio para la persona. Una persona puede haber vendido unas acciones de una sociedad o unas acciones que ha comprado en un momento determinado en la bolsa porque el banco le ha obligado y tal, y no acordarse, pues nos viene muy bien. Pero pasa mucho que la gente, creyendo que no tenía que hacer la declaración de renta, lo tiene que hacer. Pues mira, aquí estamos para que no se olvide a nadie, ¿no? Ahí estamos en la calle. Bueno, pues nada, nos quedamos sin tiempo en este día de, pues bueno, una vez más recordando o respondiendo cuestiones sobre la declaración de la renta. Hoy hemos respondido más cuestiones que la vez anterior tal vez, así que nada, Nicolás y Eva, nos vemos la semana que viene con más renta, ¿no? Sí. Ya encarando lo que es la primera semana real de esta, sí, bueno, de esta justo antes de Semana Santa. Justo. De todas maneras, si los oyentes, si hay algún oyente que quiera pasarnos la pregunta, pues con mucho gusto la responderemos aquí. Nicolás, Eva, gracias. Un placer. Hasta luego. Gracias.